Les invitamos a escuchar Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina Blasco. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Vicente Molina, quien los va a acompañar en el programa de esta primera hora, 1 de la madrugada, hora peninsular, del domingo 15 de febrero de 2026, cuando son las 0 horas en las Islas Canarias. El programa de hoy lo dedicamos a Juan Crisóstomo de Arriaga y Valzola, violinista, pianista y compositor, al cumplirse el bicentenario de su fallecimiento el pasado 16 de enero de 2026. Arriaga falleció cuando le faltaban unos días para cumplir los 20 años, en la época que estaba estudiando composición en el Conservatorio de París. Como les decía, un 16 de enero de 1826. Pero comenzamos el programa saludando a la Virgen María, ofreciéndole el programa, las intenciones de todos nuestros oyentes y benefactores, de los voluntarios, pero muy en especial le encomendamos a la Virgen a todos los que están sufriendo y están atravesando momentos difíciles o de dolor, bien sea por la enfermedad o por cualquier causa. Hoy rezamos con el Ave María de otro compositor vasco, de Jesús Guridi, nacido en Vitoria en 1886 y fallecido en Madrid en 1961. Escuchemos y recemos con este Ave María de Jesús Guridi, interpretado por el tenor Joaquín Pixán, acompañado al piano por Alejandro Zabala. Grazie
Y con esta oración del Ave María que hemos rezado a la Virgen, a la que puso música Jesús Guridi, y la hemos escuchado al tenor Joaquín Pixán, acompañado al piano por Alejandro Zavala, este Ave María en modo menor, algo triste y suplicante, que recobra un aire más esperanzado en la segunda parte, disipando todo vestigio de languidez. Una miniatura de ricos contrastes. Buena música para encontrarse con la suprema belleza que es Dios. Clásica en Radio María. La figura que traemos hoy al programa es Juan Crisóstomo de Arriaga y Valzola. Nació en Bilbao el 27 de enero de 1806 y falleció en París el 16 de enero de 1826, cuando le faltaban unos pocos días para cumplir los 20 años. Desde marzo de 1977 puede verse una placa sobre el dintel del portón de la Rue Saint-Honor 314 en París, donde se recuerda el luctuoso suceso. Juan Simón de Arriaga, su padre, quien había sido organista en la iglesia de Berriatúa, en Vizcaya, contrajo matrimonio con María Rosa Catalina de Valzola, nacida en Guernica. Tuvieron 9 hijos y el octavo de los cuales fue Juan Crisóstomo de Arriaga y Valzola. Pero solo 5 alcanzaron la mayoría de edad. Juan Simón y su familia se trasladaron a vivir a Bilbao en 1804. Juan Crisóstomo marchó a París el 26 de septiembre de 1821 y obtuvo carta de residente el 13 de octubre del mismo año. Ingresó en la Escuela Real de Música y Declamación, así se llamaba el conservatorio en el periodo de la Restauración, entre 1815 y 1830. En noviembre se matriculó en las clases de armonía y contrapunto. Poco después de un año se convertiría en profesor repetidor, yo diría que algo así como un profesor auxiliar o ayudante de la clase de contrapunto y fuga de su maestro François-Joseph Fétis, siendo ya director de la escuela el prestigioso Luigi Cherubini. En las actas del Conservatorio del París es una fuente muy interesante de datos sobre la actividad de Juan Crisóstomo. Se pueden ver las calificaciones y comentarios que sugerían los profesores de los tribunales que evaluaban sus progresos en las diferentes disciplinas en que estuvo matriculado durante poco más de 4 años de su estancia en la capital francesa. Todo auguraba a que sería una de las figuras claves de los próximos profesores con mucho peso en el Conservatorio de París. Pero su muerte prematura por una enfermedad pulmonar de la que no tengo muchos datos hizo que se truncara la carrera de este genio de la música. Sí les comento que Juan Crisóstomo, cuando tenía 15 años, emprende su viaje a París el 26 de septiembre de 1821, buscando conocimientos musicales que ya en su Bilbao natal nadie podía proporcionarle, ya que el chico ya había compuesto varias piezas, daba conciertos y digamos que había llegado al máximo. Llegado a la capital francesa y después de matricularse en la Escuela Real de Música y Declamación, en armonía y contrapunto con el profesor François-Joseph Fétis. Una de las obras más tempranas de Juan Crisóstomo de Arriaga, ya que la compuso cuando contaba con 12, 13 años,
o sea, en 1819, compuso la Marcha Militar para banda. Juan Crisóstomo de Arriaga, al que llamaban el Mozart español, escribió su Opus 2 para banda con la edad de unos 12-13 años, un prodigio de la música que murió tan solo con 19 años debido a la tuberculosis. Escuchemos la Marcha Militar para banda, obra de 1819 de Juan Crisóstomo de Arriaga. Hemos escuchado la Marcha Militar para banda de Juan Crisóstomo de Arriaga, una obra que compuso en 1819 cuando contaba con unos 12 o 13 años aproximadamente. La siguiente obra que vamos a escuchar es la obertura Opus 1 en fa menor de Arriaga, obra de 1818 y que se publicó por la Comisión Arriaga en 1928, gracias a un trabajo de uno de sus sobrinos bisnietos. Escuchemos la obertura
opus 1 en fa menor de Juan Crisóstomo de Arriaga, en una versión de Il Fondamento, dirigidos por Paul Dombrecht.
Hemos escuchado la obertura Opus 1 en Fa menor de Juan Crisóstomo de Arriaga en una versión de Il Fondamento dirigido por Paul Dombrecht. ¿Te gusta la música clásica? Si tienes alguna sugerencia o quieres hacer una consulta, puedes escribirnos a clásicaenradiomaria2@radiomaria.es. Y si quieres volver a escuchar este programa, puedes pedirlo llamando al teléfono del oyente 91 822 8010. También lo tendrás disponible en el podcast de Radio María, www.radiomaria.es. Continuamos con el programa que estamos dedicando al bicentenario del fallecimiento de Juan Crisóstomo de Arriaga, conocido como el Mozart español y fallecido prematuramente en 1826 en París, cuando cursaba estudios en el Conservatorio de París. Le sorprendió la muerte, una muerte prematura, pero que nos ha dejado un catálogo no demasiado extenso, pero sí profundo, como estamos viendo, por el contenido de sus obras, y muy valioso. La siguiente obra que les propongo escuchar es el Stabat Mater de Juan Crisóstomo de Arriaga. Es un himno católico del siglo XIII atribuido al fraile franciscano Jacopone da Todi. Esta plegaria, que comienza con las palabras Stabat Mater Dolorosa, medita sobre el sufrimiento de la Virgen María, la Madre de Jesús, durante la crucifixión de su Hijo. Es una de las composiciones, el Stabat Mater, a la que más se le ha puesto música. Más de 200 compositores diferentes lo han hecho, entre ellos Rossini, Franz Liszt, Christoph Penderecki, Giovanni Pierluigi da Palestrina, François Poulenc, Domenico Scarlatti, Vivaldi, Antonín Dvořák, Pergolesi, entre muchísimos otros. En 1823, Cherubini, quien era director del Conservatorio de París, al escuchar el Stabat Mater del joven Arriaga, exclamó: «Increíble, eres la misma personificación de la música». Al año siguiente, 1824, Arriaga fue nombrado profesor ayudante de la clase de contrapunto y fuga de Fétis, cuando tan solo un año antes era alumno de dicha aula, y en consecuencia comenzó a ser muy valorado por los alumnos, así como por el resto de profesores del propio conservatorio. Este Stabat Mater está construido sobre la secuencia Stabat Mater Dolorosa de Jacopone da Todi y puede ser catalogada como el Opus 21. Su fecha de composición es el año 1821. Lo vamos a escuchar en una versión de la Euskadiko Orquesta Sinfónica y el coro EASO, dirigidos por Christian Mandeal.
Hemos escuchado el Stabat Mater de Juan Crisóstomo de Arriaga en versión de la Orquesta Sinfónica de Euskadi y el coro EASO, dirigidos por Cristian Mandeal. Están escuchando Clásica en Radio María con José Vicente Molina. Y en el tiempo que nos queda del programa, pues vamos a escuchar otra parte de la obra de Arriaga, porque hemos escuchado música sinfónica, música de banda, música religiosa, como este Stabat Mater. También compuso cuartetos de cuerda, música de cámara. Estaba el boceto de al menos 2 o 3 óperas. Una ópera que se perdió, Los Esclavos Felices, de la que sí queda y es muy popular, la obertura de Los Esclavos Felices. Y también compuso para piano, y es a lo que me refiero que vamos a dedicar los minutos que nos quedan de programa. Vamos a escuchar, en principio, 3 estudios o caprichos para piano de Juan Crisóstomo de Arriaga, en versión de Ana Benavides al piano. El primero es el estudio 1 en si bemol mayor. Es un allegro assai en el que hay fragmentos de profundo significado romántico y sincopado, análogos a los que utiliza Robert Schumann. Escuchemos este primer estudio en si bemol mayor, allegro assai, a Ana Benavides al piano.
Hemos escuchado el estudio o capricho para piano número 1 en si bemol mayor de Juan Crisóstomo de Arriaga en versión de Ana Benavides al piano. Pues vamos a escuchar el segundo de estos estudios o caprichos para piano en si bemol mayor, moderato mosso, que tiene acordes y enlaces que 20 años después utilizó César Franck en su preludio coral y fuga. Lo escuchamos en una versión de Ana Benavides al piano.
Hemos escuchado el segundo estudio o capricho para piano de Juan Crisóstomo de Arriaga. Ha sido de movimiento moderato mosso y ha estado interpretado como el anterior por la pianista Ana Benavides. Y con estos dos de los tres estudios para piano finalizamos el programa que hemos dedicado a Juan Crisóstomo de Arriaga en el bicentenario de su fallecimiento ocurrido en París el 16 de enero de 1826. Pueden escuchar este programa de nuevo si lo desean en nuestro podcast, en el podcast de Radio María, y también les animo a que participen en el programa por medio de nuestro correo electrónico clásica en Radio María 2, el 2 en cifra, @radiomaria.es, clásica en Radio María 2, @radiomaria.es. Los ha acompañado José Vicente Molina con el deseo de que el programa haya sido del interés y agrado de todos ustedes. Estaremos de nuevo con ustedes, si Dios quiere, en 2 semanas, aquí en Clásica en Radio María. No se olviden, muy buenas noches y que Dios los bendiga. Han escuchado Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina Blasco.